Hay un hombre en la Biblia que aparece de la nada, sin que nadie lo presente, sin que digan de qué familia viene, sin nacimiento, sin muerte. Y Abraham, el padre de la fe, el hombre más grande del Antiguo Testamento, se arrodilló delante de él y le entregó el diezmo de todo. Los rabinos judíos sabían quién era, tenían una respuesta guardada por siglos, pero esa respuesta choca de frente con el Nuevo Testamento. Quédese hasta el final, porque cuando resolvamos ese choque, usted va a entender algo sobre Yehoshua que probablemente nunca le explicaron. Su nombre es Melquisedec. Y le voy a ser honesto desde ya, hermano. Como siempre en este canal, la Biblia no nos da todas las respuestas sobre él de un solo golpe. Nos da pistas, pistas regadas en tres diferentes lugares. Hoy vamos a juntar esas pistas como un detective junta evidencia, empezando en Génesis, pasando por un salmo de David, hasta llegar al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Por el camino le voy a mostrar lo que decían los rabinos judíos, una tradición antigua que casi nadie enseña y al final todo eso nos va a llevar a una sola pregunta. ¿Qué tiene que ver este hombre misterioso con quién es Yehoshua? No le voy a pedir que me crea a mí, le voy a dar las herramientas para que lea usted mismo. Empezamos donde aparece por primera vez. Génesis capítulo 14. Abraham, que en ese momento todavía se llamaba Abraham, acababa de ganar una batalla. Rescató a su sobrino Lot, que había caído prisionero de unos reyes. Y de regreso a casa, en el versículo 18, aparece de repente un personaje que nunca antes se había nombrado. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Deténgase ahí. Quiero que vea dos cosas raras. Primera cosa, pan y vino. 2000 años antes de que Jesús partiera el pan y repartiera la copa en la última cena, este sacerdote misterioso le sirve a Abraham exactamente eso, pan y vino. Guárdelo porque al final va a cobrar sentido. Segunda cosa, y esta es la más rara, la Biblia lo llama sacerdote del Dios Altísimo. Piensen dónde estamos parados en la historia. Estamos en Génesis 14. Todavía no existe el pueblo de Israel, todavía no ha nacido Moisés, no hay ley, no hay 10 mandamientos, no hay templo, no existe todavía el sacerdocio de Aarón. Faltan más de 400 años para que llegue todo eso y aún así ya hay un hombre que es sacerdote del Dios verdadero, adorando al Altísimo en medio de Canaán. ¿Quién lo ordenó sacerdote? Si no existía todavía el sacerdocio, ¿de dónde salió este hombre? La Biblia en Génesis no lo dice, lo deja en el aire. Léalo usted mismo. Génesis 14, versículo 18. Pero amárrese aquí, porque los rabinos sí tenían una respuesta. Y aquí viene algo que casi nadie enseña, amado. Ponga atención. Cuando los judíos antiguos dejaron de hablar hebreo en el día a día y empezaron a hablar arameo, en la sinagoga necesitaban que alguien tradujera la lectura para que el pueblo entendiera. Esas traducciones habladas se llamaban targums y no eran traducciones secas, palabra por palabra. Metían también la tradición oral,
lo que el pueblo ya sabía y se contaba de generación en generación. Pues bien, hay un Targum antiguo sobre Génesis. Los estudiosos lo llaman el Targum pseudo Jonatán. Y cuando llega a Génesis 14, no dice simplemente Melquisedec, traduce y le agrega la tradición. Y Melquisedec, rey de Jerusalén, que era Sem, el hijo de Noé, salió al encuentro de Abraham. ¿Lo captó, amado? La tradición judía decía que Melquisedec era Sem. Sem, uno de los 3 hijos de Noé, el del arca, el del diluvio. Y no es solo ese Targum, y el Talmud lo dice también. En el tratado Nedarim, página 32, y los Midrash, que son los comentarios antiguos de los rabinos, repiten lo mismo. Era una tradición conocida, amado, no es un invento moderno. Ahora, usted dirá, pero eso es imposible. Sem vivió en el diluvio cientos de años antes de Abraham. Pues agárrese, saque la calculadora de la Biblia. Génesis capítulo 11 da las edades. Sem vivió 600 años y cuando usted suma los años, la vida de Sem alcanza a traslaparse con la de Abraham. O sea, cronológicamente Sem pudo haber estado vivo todavía en los días en que Abraham perdió esa batalla. Léalo usted mismo, Génesis 11, las cuentas cuadran. Entonces los rabinos tenían su misterio resuelto. ¿De dónde salió un sacerdote del Dios verdadero antes de la ley? Respuesta era Sem, el patriarca justo que sobrevivió el diluvio, guardando la fe en el Dios verdadero, todavía vivo en tiempos de Abraham. Suena perfecto, caso cerrado. Pero aquí, hermanos, es donde todo se complica, porque el Nuevo Testamento dice algo que rompe esa explicación en pedazos. Déjeme hacerle una pausa aquí, amado, porque mucha gente se queda con la respuesta de los rabinos y ya era Sem, punto. Siguiente tema. Pero usted que estudia conmigo sabe que no nos quedamos en la superficie. Vamos a abrir el Nuevo Testamento. Y lo que dice ahí sobre Melquisedec no encaja con que fuera Sem. Quédese conmigo, porque resolver esa contradicción es justo lo que nos va a revelar quién es Yehoshua. Seguimos. Hebreos capítulo 7, versículo 3. Hablando de Melquisedec, el escritor dice, y léalo usted mismo, palabra por palabra, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida. Para ahí, hermano, oiga bien el problema. El Nuevo Testamento dice que Melquisedec no tiene genealogía, que no tiene padre ni madre registrados, que no tiene principio ni fin. Pero ¿qué decían los rabinos? Que era Sem. Y aquí está el choque, agárrese. Sem es uno de los hombres con la genealogía más detallada de toda la Biblia. Génesis 5 da su línea. Génesis 10 da su línea. Génesis 11 entero rastrea a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Sabemos quién era el papá de Sem, Noé. Sabemos cuántos años vivió, 600. Sabemos cuándo murió. Sem tiene de todo, padre, madre, hijos, edad, muerte, todo registrado. Entonces, ¿cómo puede Hebreos decir que Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni principio, ni fin? ¿Se contradice la palabra con la tradición judía? ¿Estaban equivocados los rabinos? ¿O hay algo más profundo que se nos está escapando? Amado, aquí está la clave que desata todo el nudo. Oiga con atención.
Hebreos no está diciendo que Melquisedec literalmente no haya tenido padres. Está diciendo que la Biblia a propósito no los registró. Sea quien fuera ese hombre, Génesis cayó su familia. No nos dijo de dónde venía, no por accidente, por diseño. ¿Por qué Dios escondería su genealogía a propósito? Para convertirlo en una sombra, en una figura, en un dibujo de alguien que venía después. Lea usted mismo, Hebreos 7, versículo 3. Dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante, o sea, parecido. No dice que era el Hijo de Dios, dice que se parecía a Él, que apuntaba hacia Él. Una sombra no es la persona, pero le anuncia que la persona viene. Guarde esa palabra, sombra, porque ahora viene la realidad que esa sombra anunciaba. Y es aquí donde aparece Yehoshua. Ahora, ponga toda su atención, amado, porque esto lo cambia todo. Mucha gente piensa que el parecido entre Melquisedec y Yehoshua es que ninguno de los dos tiene genealogía. Y eso está mal. Oiga bien, Jesús sí tiene genealogía y no una, tiene dos. Abra Mateos capítulo 1. Ahí está toda la línea de Abraham a David a José. Abra Lucas capítulo 3. Ahí está la otra línea que sube y sube hasta llegar a Adán y termina diciendo, hijo de Adán, hijo de Dios. Yehoshua tiene genealogía registrada clarísima, escrita en 2 evangelios. Eso no es el misterio. El misterio es otro. Y aquí está, hermano. Agárrese. Esas dos genealogías llegan hasta José. Y José no era el padre de Yehoshua. Léalo usted mismo, Lucas capítulo 1, versículo 35. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. José crió a Jesús. José le dio su nombre. José le enseñó el oficio. José aparece en la lista, pero José no puso la simiente. El padre de Jesús era Dios mismo. ¿Entiende lo que esto significa? La genealogía de Yehoshua es real, pero apunta a un padre que no es su verdadero padre. El origen real de Yehoshua no está en ninguna de las dos listas. Su origen real es eterno. Estaba con Dios antes de Abraham, antes de Adán, antes de la creación. Ahora, ¿ve el dibujo completo? Mire qué hermoso. En Melquisedec, Dios escondió la genealogía para mostrarle a usted un sacerdote sin principio ni fin. En Yehoshua, Dios mostró la genealogía, pero la puso apuntando a José, que no era su padre, para mostrarle que su verdadero origen está más allá de cualquier lista humana. Los dos caminos distintos llevan al mismo lugar. Un sacerdote cuyo origen no viene de la carne, sino del cielo. Y Hebreos 7, versículo 16, lo sella con bronce de oro. Dice que Yehoshua es sacerdote, y léalo usted mismo, no según la ley del mandamiento acerca de la descendencia carnal, sino según el poder de una vida indestructible. No según la descendencia carnal. O sea, el sacerdocio de Jesús no depende de José, no depende de la tribu de Leví, no depende de ninguna lista. Depende de que su Padre es Dios y de que su vida no se puede destruir. Exactamente como Melquisedec, cuyo sacerdocio tampoco dependía de papá ni de mamá.
La sombra no tenía genealogía registrada. La realidad tiene genealogía registrada, pero su verdadero padre no está en ella. Las dos apuntan a lo mismo. Déjeme aterrizarle. ¿Por qué todo esto importa para su vida el día de hoy? Salmo 110, versículo 4. Un salmo que escribió el rey David 1000 años antes de que Cristo naciera. Dios le habla al Mesías que vendría y le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No según el orden de Aarón, no según la ley de Moisés, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué importa? Mire, Jesús nació de la tribu de Judá y la ley de Moisés decía que los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Entonces, técnicamente, bajo la ley vieja, Yehoshua ni siquiera calificaba para ser sacerdote. Pero Dios dijo, no te necesito sacerdote según Aarón, te hago sacerdote según un orden más antiguo, más alto, el orden de Melquisedec, un sacerdocio que existía antes de la ley, que no depende de tu apellido ni de tu tribu, que depende solo del llamado directo de Dios. Y fíjese hasta el nombre, porque hasta el nombre estaba profetizando. Melquisedec significa rey de justicia y era rey de Salem, que significa paz. Salem es la antigua Jerusalén, rey de justicia, rey de paz. ¿No es exactamente lo que es Cristo para usted? Y oiga esto, porque toca algo que enseñamos en este canal. Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, fue una vez, de forma voluntaria, por gratitud, cientos de años antes de que existiera la ley. No fue una obligación bajo amenaza de maldición, fue adoración. Léalo usted mismo, Génesis 14, versículo 20. Melquisedec aparece en solo 3 lugares de toda la Biblia. Génesis 14, Salmo 110 y el libro de Hebreos. 3 menciones nada más. Y mire todo lo que nos enseñó. Los rabinos decían que era Sem, el hijo de Noé, y la cronología hasta cuadra, pero el Espíritu Santo escondió su genealogía a propósito para hacerlo una sombra del que sí es eterno de verdad. Y ese es el verdadero, es Yehoshua, el que tiene genealogía registrada, pero cuyo verdadero padre no es José, el sacerdote que no viene de la carne. Por eso hoy, amado, usted no necesita ir a un templo, no necesita un sacerdote humano que interceda por usted, no necesita repetir sacrificios año tras año. Usted tiene un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que vive para siempre e intercede por usted ahora mismo. ¿Se acuerda del pan y el vino de que Melquisedec le sirvió a Abraham al principio del video? Era una sombra de la mesa que Cristo le prepara a usted. 2000 años antes, Dios ya estaba dibujando el madero. No me crea a mí, léalo usted mismo. Génesis 14, Salmo 110, Hebreos 7. Está todo ahí esperándolo. Si este video le abrió los ojos a algo nuevo, compártalo con un hermano que ama estudiar la palabra a fondo. Suscríbase, porque en este canal seguimos desenterrando los misterios que casi nadie se atreve a enseñar. Y dígame en los comentarios, ¿ya sabía usted que los rabinos decían que Melquisedec era Sem? Que Dios le bendiga, amados. Nos vemos en el próximo.